Colima volvió a arder de madrugada a las 2:34. Cuando el silencio todavía protege a los pueblos que viven con miedo, los primeros incidentes rompieron la calma en Cerro de Ortega, municipio de Tecomán. La carretera federal México 200, el corredor que conecta la costa con Michoacán, se transformó en una línea de fuego. No fue un susto aislado ni una ráfaga perdida. Fue una confrontación directa entre el Estado y una célula armada del grupo organizado Jalisco Nueva Generación. Del lado de la organización, hombres con equipo de alto poder, chalecos tácticos y radios encriptados. Del otro, policías estatales y elementos de marina avanzando en formación, conscientes de que esa ruta no es solo una carretera, es una arteria clave del comercio ilícito en el Pacífico. En menos de 20 minutos, la escena ya parecía un parte de guerra. 3 agresores neutralizados, 15 más capturados con vida, equipo largo sobre la terracería, vehículos sin placas detenidos entre los cultivos, luces rojas y azules rebotando contra la oscuridad. Pero lo ocurrido esa madrugada no terminó con el último incidente, apenas estaba comenzando. Horas después de la confrontación, el miedo cambió de forma. Vecinos de la zona bloquearon la carretera con piedras, llantas y cartulinas improvisadas. Denunciaban incidentes en viviendas, daños colaterales, niños en crisis nerviosa. Algunos gritaban abuso, otros solo observaban en silencio. En uno de los carteles se leía una frase que lo resumía todo. Aquí no respeta ni a los niños. Para el gobierno federal, lo ocurrido en Tecomán no fue una anécdota táctica, fue una confirmación. En Colima, el grupo organizado ya no se esconde. Recluta, intimida, cobra y confronta de frente. Y esta vez el Estado respondió de frente. Todo comenzó minutos antes. A las 2:17 de la madrugada del domingo 22 de junio, una llamada al 911 activó las alertas. La voz al otro lado era firme, nerviosa. Reportaba a hombres armados moviéndose en vehículos sin placas por la comunidad de Cerro de Ortega. No era la primera denuncia, pero sí la más precisa. En cuestión de minutos, el operativo estaba en marcha. Las unidades avanzaron por la México 200 sin saber si encontrarían un convoy en tránsito o una distracción. La respuesta llegó de inmediato. Ráfagas desde un punto elevado, proyectiles cruzando la carretera, una emboscada frontal. El grupo organizado no escatimó recursos, equipo automático, tácticas de cobertura, fuego coordinado, pero la reacción fue quirúrgica. En menos de 18 minutos, 3 atacantes habían sido neutralizados. Otros intentaron huir por brechas laterales. No lo lograron. El perímetro ya estaba cerrado. 15 personas fueron detenidas, entre ellas operadores armados, vigías y 2 individuos identificados como enlaces financieros de la célula. Dentro de los vehículos, las autoridades aseguraron rifles de alto calibre, chalecos con siglas del grupo, radios con canales encriptados y mapas con rutas marcadas hacia Michoacán. No era improvisación, era logística, era estructura. Al amanecer, el operativo dejó de ser intervención policial y se convirtió en evidencia. Los peritos levantaban casquillos entre las milpas. El equipo yacía alineado sobre el suelo. Las patrullas iluminaban una escena que hablaba por sí sola. Y mientras tanto, las protestas crecían. La respuesta institucional no tardó. Desde el Centro de Control Nacional, Omar García Harfuch ordenó el blindaje total de la zona. El mensaje fue directo. Ni un paso atrás, ni un silencio más. Cerro de Ortega no era un hecho aislado. Era un punto clave en la geografía criminal del país. La carretera México 200 atraviesa esa región como una vena abierta. Conecta la costa de Colima con los cerros de Michoacán. Un corredor utilizado durante años para mover equipo, dinero y sustancias ilícitas sin retenes visibles. Según Inteligencia Federal, esa ruta ha sido explotada por células del grupo organizado para el traslado entre Tecomán, Coahuayana y Aquila. El patrón es claro. Entran por la costa, se mimetizan en comunidades rurales y operan bajo el silencio forzado de pueblos que han aprendido a no preguntar. El operativo no fue casual. El objetivo era una finca agrícola utilizada como centro logístico. Desde ahí se distribuían radios codificados, se administraban guardias armadas y se recibían pagos en efectivo. Los 15 detenidos formaban parte de esa red. Algunos vigilaban,
Otros confrontaban. Todos respondían a órdenes emitidas desde un solo número de celular que cambió de chip minutos antes de la confrontación. Pero lo más inquietante fue lo que dejaron atrás. Durante el cateo posterior, los marinos encontraron mapas con zonas marcadas como controladas, listas de cobro a comerciantes, fotografías de policías locales y registros de turnos de vigilancia nocturna. Era una estructura completa, un minigobierno criminal operando dentro del Estado. Cuando el informe llegó a manos de Arfuch, la lectura fue contundente. Esto no era una célula aislada, era un sistema criminal enquistado. Y la instrucción fue clara: vamos por todos. La lógica del grupo organizado en Colima no es de tránsito, es de ocupación. El que no paga desaparece. El que denuncia se va o se entierra. Por eso el golpe fue simbólico, porque por primera vez en años alguien rompió la rutina de impunidad en esa carretera y la organización lo sintió. Las consecuencias cruzaron fronteras. Uno de los teléfonos asegurados mantenía comunicación constante con números radicados en California y Texas. Mensajes cifrados. Coordenadas de entrega. Referencias a cargamentos de fentanilo. La DEA fue notificada esa misma mañana. En menos de 24 horas, el FBI solicitó acceso a registros específicos del operativo. No era una banda local, era una célula con conexión directa al flujo binacional de sustancias controladas. Entre los objetos asegurados también había uniformes apócrifos de la Guardia Nacional, pasaportes falsos y rutas marítimas marcadas. Colima, con el puerto de Manzanillo, vuelve a aparecer como una puerta clave del comercio ilícito internacional. El patrón se confirma. El grupo organizado no solo infiltra municipios, teje redes globales. Desde la Secretaría de Seguridad, Arfuch elevó el nivel de alerta. Advirtió que México no enfrenta bandas locales, sino estructuras criminales de alcance internacional, y que esta guerra no se va a pelear en silencio. Pero el hallazgo más perturbador llegó después. Entre las evidencias apareció una libreta cubierta con cinta negra. Dentro, nombres, fechas y apodos. Algunos correspondían a menores de edad. Flaco, 13 años. Iniciado, vigía, 2 turnos nocturnos. Era un registro de reclutamiento infantil. Varios detenidos reconocieron el uso de adolescentes para tareas de vigilancia, promesas de dinero, amenazas veladas, protección a cambio de lealtad. En uno de los vehículos se halló además un sistema de grabación oculto. Los audios recuperados revelan la planeación de un incidente grave. Voz, estrategia, sentencia, evidencia directa. El caso dejó de ser operativo y pasó al plano moral. Por eso, tras la confrontación, 3 de los detenidos fueron trasladados fuera del estado por razones de seguridad. La Fiscalía solicitó medidas cautelares excepcionales. El temor a represalias es real, pero entre la población la pregunta es otra. ¿Cuántos más hay aquí dentro? ¿Cuántos niños más están siendo usados como vigías? La mañana siguiente, mientras los cuerpos eran levantados, Arfuch rompió el silencio institucional. Desde el centro de mando fue claro. No es una acción aislada, es parte de una intervención nacional. Colima no será rehén de estructuras criminales. Ordenó un cerco regional coordinado entre Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal. El objetivo: cerrar rutas de escape hacia Michoacán y evitar cualquier intento de rescate. Además, exigió una revisión integral del Cuerpo Policial Municipal de Tecomán. Saber quién está con el Estado y quién pactó con la oscuridad. 80 elementos adicionales de fuerzas especiales fueron desplegados. Se activó vigilancia satelital en accesos rurales. Helicópteros artillados sobrevolaron la frontera entre Colima y Michoacán. La presencia no fue solo táctica, fue un mensaje. El operativo de Tecomán no fue presentado como victoria final, sino como punto de partida. No es un golpe definitivo, es una entrada. Y esta vez dijeron, no se van a ir porque lo que está en juego no es una carretera ni una finca, es el derecho a vivir sin miedo. El Estado llegó, ahora tiene que quedarse. El despliegue no se detuvo con el amanecer. Durante las siguientes horas, la presencia federal se volvió permanente. Retenes móviles, patrullajes mixtos, sobrevuelos constantes.
Para muchos habitantes de Tecomán, ver helicópteros sobrevolando los cultivos no era una imagen nueva, pero esta vez había una diferencia. No pasaban de largo, se quedaban, observaban, volvían. Las autoridades sabían que después de un golpe así, el riesgo no es la confrontación inicial, sino la respuesta silenciosa. El grupo organizado rara vez responde de inmediato. Primero mide, luego infiltra, después ajusta cuentas. Por eso el cerco no se levantó. La orden fue clara: saturar la zona antes de que el vacío lo ocupe otra célula. Fuentes de inteligencia confirmaron que tras el operativo, varios números vinculados a la célula desmantelada se apagaron de manera simultánea. Otros cambiaron de ubicación, en cuestión de minutos. Señal inequívoca de repliegue. El mensaje había llegado. La carretera México 200 dejó de ser segura incluso para quienes la controlaban. Pero el miedo no desaparece con soldados. En las escuelas de Cerro de Ortega, las clases se suspendieron durante 2 días. Algunos padres no enviaron a sus hijos, otros los mandaron con la advertencia de no hablar con nadie. En las tiendas las ventas cayeron. En las calles, el silencio volvió a imponerse. Ese silencio espeso que no significa calma, sino espera. Porque en Colima, el conflicto no solo se mide en proyectiles, se mide en rutinas rotas, en horarios alterados, en miradas que esquivan, en llamadas que no se contestan. Mientras tanto, los detenidos comenzaron a hablar. Durante los primeros interrogatorios, varios confirmaron lo que la inteligencia ya sospechaba. La célula de Tecomán no operaba de forma aislada. Respondía a mandos regionales con presencia en la frontera entre Jalisco y Michoacán. Su función principal no era solo el comercio ilícito, sino el control territorial, cobro de cuotas, vigilancia de accesos, reclutamiento local. Uno de los testimonios más relevantes reveló que la finca intervenida no era la única. Existían al menos 3 puntos más de apoyo logístico en comunidades rurales cercanas. Casas aparentemente abandonadas, bodegas agrícolas, ranchos sin actividad visible, lugares que para el ojo común no significan nada, para el crimen lo significan todo. Esa información activó una segunda fase del operativo. Cateos discretos, seguimientos silenciosos, no cámaras, no anuncios, solo inteligencia, porque el objetivo ya no era solo capturar, sino entender cómo se había permitido que esa estructura creciera sin ser detectada durante tanto tiempo. La respuesta incomodó a muchos. Dentro de los documentos asegurados apareció algo aún más delicado. Referencias indirectas a funcionarios locales. No nombres completos, pero sí apodos, horarios, placas de vehículos, información suficiente para levantar sospechas. El caso comenzó a tocar fibras sensibles, y cuando eso ocurre, la presión no viene solo del crimen. Por eso, desde el Gabinete de Seguridad, se tomó una decisión clave. El caso no se fragmentaría. Todo quedaría concentrado a nivel federal, sin filtraciones, sin protagonismos locales, sin margen para que alguien arreglara el expediente. La señal era clara. Esta vez no habría marcha atrás. En paralelo, analistas de seguridad comenzaron a advertir algo inquietante. Colima, pese a ser uno de los estados más pequeños del país, se ha convertido en uno de los más conflictivos per cápita. No por casualidad, sino por su valor estratégico. Puerto, carreteras, costa, frontera natural con zonas calientes. Un punto perfecto para quien quiere controlar rutas sin levantar demasiada atención. El grupo organizado lo entendió hace años y el Estado tarde, pero finalmente también. Por eso el operativo de Tecomán no puede leerse como una nota roja más. Es una radiografía. Muestra cómo opera el crimen cuando no encuentra resistencia prolongada. Cómo se infiltra. Cómo recluta. Cómo normaliza el conflicto hasta que deja de sorprender. Y también muestra algo más. ¿Qué ocurre cuando se decide confrontarlo sin simulaciones? Aún así, la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Qué pasará cuando las cámaras se vayan? ¿Quién cuidará a los niños que ya fueron marcados por el reclutamiento? ¿Quién protegerá a los comerciantes que aparecen en las listas de cobro? ¿Quién garantizará que la carretera no vuelva a ser tomada? Porque capturar no basta.
Blindar por unos días no basta. Desplegar fuerzas sin seguimiento no basta. El propio gobierno lo sabe, y por eso, en los próximos días, Colima será un termómetro. Si la presencia se mantiene, el mensaje será contundente. Si se diluye, el vacío volverá a llenarse. Lo ocurrido en Cerro de Ortega ya dejó huella en los expedientes, en los mapas, en los cuerpos neutralizados. Pero sobre todo dejó una advertencia. El crimen organizado ya no opera en las sombras. Gobierna donde el Estado se ausenta. Esta vez el Estado llegó armado, informado y decidido. La verdadera prueba será si se queda cuando el ruido desaparezca. Mientras el país despertaba con los titulares, en Colima nadie sentía que algo hubiera terminado. Para los habitantes de Cerro de Ortega, la noche de la confrontación no se quedó atrás, se quedó encima. Cada patrulla que pasaba recordaba lo ocurrido. Cada helicóptero que regresaba reforzaba una certeza incómoda. El operativo había expuesto algo mucho más grande de lo que se decía en los comunicados. En los días posteriores comenzaron a circular rumores que algunos de los detenidos no eran de la zona, que habían llegado semanas antes, que se movían con libertad, comían en fondas locales, preguntaban rutas, observaban. Nadie los denunció, no por complicidad, sino por supervivencia. En comunidades pequeñas, hablar tiene precio. La fiscalía lo sabía. Por eso, además de las carpetas de investigación, se activó un protocolo silencioso. Protección de testigos potenciales, monitoreo de llamadas, seguimiento de familiares de los detenidos. El objetivo no era solo evitar fugas de información, sino prevenir represalias, porque cuando una estructura cae, otra intenta ocupar su lugar. Los primeros indicios no tardaron. Interceptaciones legales revelaron intentos de reorganización, mensajes breves, códigos simples, ubicaciones cambiantes. No había órdenes claras, solo incertidumbre. El vacío de poder había dejado a varias células sin coordinación. Eso, paradójicamente, es cuando el riesgo se multiplica. Grupos pequeños, mal comunicados, armados y nerviosos. Por eso la presencia federal no se replegó, se expandió. Se reforzaron accesos rurales, se instalaron puntos de observación en caminos secundarios y se incrementaron los patrullajes nocturnos. No visibles, no espectaculares, silenciosos, porque el mensaje ya había sido enviado con fuego. Ahora tocaba sostenerlo con control. En ese contexto surgió otro dato inquietante. Entre los archivos digitales asegurados, había fotografías aéreas de comunidades cercanas, algunas tomadas con drones comerciales, otras con ángulos más precisos. No eran imágenes casuales, eran estudios de terreno, posiciones, entradas, salidas, zonas sin iluminación, planeación pura. Eso encendió otra alarma. El grupo organizado no solo respondía a operativos, se adelantaba a ellos. Observaba al Estado del mismo modo en que el Estado lo observaba a él, y eso cambia las reglas del juego. Analistas del Gabinete de Seguridad comenzaron a hablar de algo que hasta hace poco se evitaba decir en voz alta. Zonas de control criminal prolongado. Territorios donde el crimen no solo opera, administra, decide quién entra, quién sale, quién trabaja, quién calla. Colima aparecía otra vez en la lista. Por eso el caso de Tecomán empezó a utilizarse como modelo, no como triunfo, sino como diagnóstico. ¿Qué falló antes? ¿Dónde se rompió la cadena de prevención? ¿Quién dejó pasar tanto tiempo? Las respuestas no eran cómodas. En reuniones cerradas, se reconoció que durante años el conflicto en Colima fue tratado como un fenómeno local, fragmentado, sin lectura estratégica, una serie de hechos aislados. Hoy, los documentos muestran lo contrario, una ocupación progresiva, metódica, silenciosa. Y ese reconocimiento tiene consecuencias políticas porque sostener un despliegue prolongado cuesta en recursos, en desgaste, en presión mediática, y porque cada día que el Estado permanece en territorio, alguien pierde privilegios, alguien deja de cobrar, alguien queda expuesto. Eso explica por qué apenas días después del operativo comenzaron las críticas. Voces que hablaban de exceso de fuerza, otras que cuestionaban la duración del despliegue, algunas que pedían normalizar la situación. Traducido, volver a lo de antes. Pero lo de antes es lo que llevó a esto.
Mientras tanto, en las comunidades la vida intentaba recomponerse. Las tienditas abrieron con horarios reducidos. Las escuelas reanudaron clases con vigilancia externa. Los padres esperaban a sus hijos a la salida, algo que no hacían antes, no por miedo nuevo, sino porque el viejo ya no alcanzaba. En una secundaria cercana, un maestro dijo algo que quedó registrado en un informe interno. Aquí el problema no es que haya confrontación, es que se queden. Esa frase simple resume la herida. El conflicto no traumatiza solo por el ruido, sino por la permanencia. Y eso lo entendieron también las autoridades. Por eso, en la siguiente fase, se habló de algo más difícil que los operativos. Reconstrucción, presencia social, no solo armada, programas de apoyo, recuperación de espacios, protección a menores, medidas que no se anuncian con titulares, pero que definen si un territorio se pierde o se recupera. El problema es el tiempo. El crimen actúa rápido, el Estado no siempre. En paralelo, los detenidos comenzaron a enfrentar su realidad. Audiencias iniciales, traslados, custodias reforzadas. 3 de ellos permanecían incomunicados por razones de seguridad. Las autoridades sabían que no todos llegarían a juicio sin intentos de rescate o silenciamiento. Cada movimiento era observado. En los pasillos del poder, el operativo de Tecomán dejó una enseñanza incómoda. Cuando se actúa con decisión, el crimen responde, pero también se reacomoda. La victoria no se mide en capturas, sino en lo que ocurre después. Por ahora, el Estado sigue ahí. La carretera México 200 sigue vigilada. Las rutas están intervenidas. Las comunidades observan. La pregunta que nadie responde en voz alta es simple y brutal. ¿Cuánto tiempo durará? Porque el crimen ya entendió el mensaje, y el Estado ya dio el primer paso. Lo que viene después, todavía se está escribiendo. Con el paso de las horas, la atención ya no estaba solo en los detenidos, sino en lo que el operativo había dejado al descubierto. Porque cuando se desmonta una célula, lo que aparece no es solo crimen, aparecen ausencias, vacíos institucionales, años de omisiones acumuladas. En Tecomán, algunos comerciantes comenzaron a recibir llamadas. No amenazas directas, no todavía. Preguntas. ¿Ya abrieron? ¿Todo tranquilo? Frases aparentemente inofensivas, pero que en contextos como ese significan vigilancia, medición del ambiente. El crimen no desaparece, se repliega y observa. Las fuerzas federales lo sabían. Por eso el esquema de seguridad no se limitó a patrullajes visibles. Se activaron células de inteligencia de bajo perfil, agentes sin uniforme, vehículos sin rotular. La instrucción era clara. Detectar movimientos anómalos antes de que se conviertan en conflicto abierto. Al mismo tiempo, comenzaron a llegar reportes desde comunidades vecinas. Personas ajenas preguntando por casas deshabitadas. Vehículos que entraban y salían sin patrón claro. Nada contundente, pero suficiente para confirmar una sospecha. El reacomodo ya había comenzado. Ese es el verdadero pulso después de un golpe. No la confrontación, sino el silencio posterior. En los análisis internos se identificó algo más preocupante. Parte de la logística del grupo organizado en Colima no dependía exclusivamente del conflicto, sino de la normalización. Durante años, la presencia armada se volvió paisaje. Los jóvenes crecieron viendo hombres con radios, camionetas sin placas, equipo largo, sin escándalo, sin sorpresa. Ese es el terreno más difícil de recuperar, porque no se combate solo con equipo, sino con tiempo, confianza y constancia. Por eso, una de las líneas que más inquietó a los mandos fue la del reclutamiento. El cuaderno encontrado no era una excepción, era un método. Nombres tachados, nuevos apodos, edades cada vez más bajas. El crimen no espera a que el Estado falle. Se adelanta a ocupar el vacío, y ese vacío en Colima ha sido profundo. En reuniones posteriores al operativo, se habló de algo que pocas veces se reconoce públicamente: el desgaste social. Comunidades cansadas de promesas, de despliegues temporales, de anuncios que duran lo que dura la atención mediática. Cuando eso ocurre, la gente deja de creer, y cuando deja de creer, se adapta. Esa adaptación es peligrosa porque convierte al crimen en una opción más, no deseable.
pero disponible. Por eso, el mensaje que salió del centro de mando no fue solo de fuerza, fue de permanencia. No venimos a entrar y salir, repitieron los mandos. Venimos a quedarnos. Una frase que en el papel suena firme, pero que en la práctica exige algo mucho más difícil. Sostener. Sostener cuando bajen las cámaras. Sostener cuando aparezcan las críticas. Sostener cuando el costo político suba. Mientras tanto, el expediente de Tecomán seguía creciendo. Nuevas declaraciones, nuevos cruces de datos, la libreta, los audios, los mapas, todo comenzaba a encajar en una estructura mayor. No solo control territorial, sino control social, vigilancia, cobro, castigo ejemplar. En uno de los informes se usó una palabra que incomodó a varios: ocupación. No influencia, no presencia, ocupación. Eso cambia la narrativa, porque una ocupación no se levanta con un solo operativo. A nivel nacional, el caso empezó a ser citado en mesas de análisis. Colima como ejemplo de lo que ocurre cuando un estado pequeño, estratégico y con poca densidad institucional se convierte en objetivo prioritario de una organización con alcance nacional. El tamaño no importa, la ubicación sí, y Colima está justo donde el crimen quiere estar. Mientras tanto, en Cerro de Ortega, la vida seguía avanzando con cautela. Algunos vecinos comenzaron a hablar, pero en voz baja. Otros optaron por irse temporalmente con familiares. El miedo no se disipa con comunicados, se diluye con rutinas seguras, y esas tardan en volver. Las noches seguían siendo el momento más denso. Cada ruido parecía un aviso, cada motor una amenaza. El recuerdo de la confrontación seguía fresco, no como un acto heroico, ni como una victoria, sino como una herida abierta. Porque cuando el Estado entra con fuerza, también entra en la memoria colectiva. Los mandos lo entendieron. Por eso el despliegue empezó a complementarse con reuniones discretas con líderes comunitarios. No conferencias, no discursos. Escucha. Identificación de necesidades reales. Protección a quienes se atrevían a decir algo. Era un inicio. Tardío, pero inicio. En paralelo se reforzó la coordinación con Michoacán, porque las rutas no entienden de fronteras estatales. El cierre en Colima empuja el flujo hacia otro lado, y si no hay coordinación, el problema solo se mueve. Ese fue otro mensaje del operativo. No basta con golpear un punto si el resto permanece intacto. Por ahora, el grupo organizado no ha respondido con un ataque directo. Eso no significa derrota, significa cálculo. Espera, reacomodo. Y eso para los analistas es incluso más peligroso porque el silencio también es una forma de tensión. El operativo de Tecomán sigue vivo, no en las noticias, sino en las decisiones que se están tomando a partir de él. Cada patrulla que permanece, cada cateo que se planea, cada ruta que se vigila. El país mira los números: 15 detenidos, 3 neutralizados. Colima vive las consecuencias. Y en ese desfase entre cifras y realidad, se juega el verdadero resultado de esta historia. Una historia que todavía no termina porque el fuego se apagó, pero el terreno sigue caliente. Lo ocurrido en Cerro de Ortega no fue un accidente ni una casualidad. Fue el choque inevitable entre un Estado que decidió entrar y una organización criminal que llevaba años operando con la certeza de que nadie la tocaría. Esa madrugada el fuego habló por ambos lados, pero solo uno quedó de pie. 15 miembros capturados, 3 neutralizados y una célula desmantelada no significan que el problema haya terminado. Significan que por primera vez en mucho tiempo, alguien rompió el equilibrio criminal que gobernaba esa carretera, ese pueblo y esa rutina de miedo. Y cuando ese equilibrio se rompe, nada vuelve a ser igual. Colima quedó expuesto. Sus rutas, sus silencios, sus ausencias. El operativo dejó claro que el grupo organizado no es una sombra lejana. Es una estructura incrustada en comunidades reales, usando jóvenes reales, imponiendo reglas reales. Pero también dejó claro algo más. Cuando hay inteligencia, coordinación y decisión política, el crimen sangra. El reto empieza ahora. Mantener la presencia, proteger a quienes quedaron en medio, evitar que el vacío lo ocupe otra célula.
Porque el crimen organizado siempre regresa donde el Estado se va, y porque el miedo, si no se enfrenta, aprende a quedarse. Esa noche, el Estado llegó a Colima con fuerza abierta. La pregunta que queda no es qué pasó en Tecomán. La pregunta es si esta vez el Estado tendrá el valor de quedarse cuando el ruido se apague, porque el operativo ya terminó. Pero la guerra por el territorio, la infancia y la paz, esa apenas empieza.